perseverante en medio de tribulaciones. Esmirna, una iglesia perseverante en medio de tribulaciones. En medio de tribulaciones. Mantengan el texto abierto. Cito nuevamente Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 al 11, y permítanme hacer una introducción breve para luego dilucidar y ver lo que el Señor quiere para con nosotros en esta mañana. Dice que la iglesia de Esmirna es un ejemplo de fidelidad al Señor en medio de la persecución y el sufrimiento. Y de hecho, nos vamos a dar cuenta en esta serie de mensajes que tanto la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia son las únicas iglesias que el Señor no les da un mensaje de reprensión. Luego a las otras 5 sí. Pero a Esmirna y a Filadelfia el Señor no le da un mensaje de reprensión. Es interesante también comentar que algunos estudiosos han afirmado que esta ciudad fue destruida, la ciudad de Esmirna, y quedó en ruina por más de 3 siglos, hasta que 2 sucesores de Alejandro Magno volvieron y reedificaron esta ciudad. Ahora, ¿qué pasó? Que cuando los romanos conquistaron la región, los ciudadanos de Esmirna inventaron la diosa de Roma para congraciarse con los romanos y probarle su lealtad. Años más tarde, esta fue la primera ciudad a la que el Senado romano le dio autorización de construir un templo en honor al emperador César, que en ese tiempo era Tiberio. ¿Qué ocurría entonces en ese momento? Que todos los ciudadanos de la ciudad estaban obligados a ofrecer incienso en el templo en honor al emperador. Quien no lo hiciera era considerado un traidor. Como tal, era quemado en la hoguera o lanzado a la bestia salvaje. Muchos cristianos murieron así en esa ciudad por negarse a adorar al César, y otros eran perseguidos continuamente. Amados hermanos, en medio de toda esta situación de persecución, de sufrimiento, de idolatría, había una iglesia que honraba a Cristo. Repito eso otra vez, porque es importante. Que en medio de toda esa persecución y toda esa idolatría, había una iglesia que honraba a Cristo, y de ella queremos hablar hoy, que es la iglesia de Esmirna. En medio de idolatría, en medio de quemadera de incienso, en medio de que había que postrarse ante esta estatua, en medio de múltiples dioses, que lo vamos a ver más adelante, que tenía esta ciudad, había una iglesia que adoraba al Cristo vivo y de poder. Ahora, con esto en mente, veamos varios puntos ya en el texto antes citado. Nuestro primer punto, basado en el versículo 8, ¿qué vemos? Que el Señor se presenta a la iglesia de Esmirna como el primero y el último, el que estuvo muerto, pero ahora está vivo. Versículo 8 dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Permítame dividir este versículo en 2 secciones. Lo primero que nosotros vemos en la parte A del verso 8 es que dice que el ángel, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero. Es interesante recordar nuevamente que esta iglesia estaba en medio de una comunidad de persecución, de sufrimiento, de una comunidad idólatra, y muchos estaban pasando situación de tribulación. Esta iglesia en medio de esta situación. Pero dice que
y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero. El Señor se presenta como el primero y como el postrero. Decía un estudioso, cuando uno se encuentra en medio de persecución y tribulación, es importante poder contar con algo que es firme e inamovible. Pues trae seguridad saber que el Señor siempre ha estado allí y siempre lo estará. O sea, Jesús se identifica como el primero y el último, como el alfa y el omega, como el principio y el final. Todo empieza en Él y termina en Él. En otra palabra, todo está bajo el control soberano de nuestro Dios. Esmirna, yo soy el primero, yo soy el último. Esmirna, yo soy el alfa, yo soy el omega. Esmirna, todo está bajo el control absoluto de mi soberanía. Otra razón por la que ellos deben conocer este nombre es para asegurarle que Jesús es Dios. Fíjense que cuando Él se identifica que Él es el primero y el último, que Él es el alfa y el omega, que todo comienza en Él y termina en Él, eso hace referencia a la deidad de Cristo. Antes de que todo fuera, ya Cristo era. Y cuando todo termine, Cristo seguirá siendo. Antes de que todo era, Dios era. Y cuando todo acabe, Dios seguirá siendo. Antes de que todo fuera hecho, Dios estaba. Y cuando todo termine, Dios seguirá en su santo trono. En su santo trono. Mira lo que nos dice el profeta Isaías, y permítame citarlo, en Isaías 44, versículos 6 al 8, dice: así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? ¿Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí? ¿Cómo hago yo desde que establecí al pueblo antiguo? Anúncienle lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mi testigo. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. El único Dios, omnipotente, todopoderoso, tiene un nombre y se llama Jehová Dios Todopoderoso. El único Dios verdadero es nuestro Dios. Isaías no lo dice. Pero también el Señor se presenta a la iglesia de Esmirna como el que estuve muerto y ahora vivo. Esa vecina por ahí, la semana que conmemoramos la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor es verdad que tuvo muerte. Pero hoy en día la tumba está vacía y hoy se encuentra a la diestra de Dios Padre. La parte B de este versículo 8, el Señor se presenta como aquel que tuvo muerto y que ahora está vivo. De su comentarista, el que estuvo muerto y vivió. Jesús se presenta también como el resucitado. Y esto significa que Él se identifica con la iglesia de Esmirna porque Él también sufrió persecución, también fue muerto por lo que le perseguían, pero venció la muerte y en Él ellos y todos los que creen en Cristo tienen victoria a pesar de la persecución y de la muerte. Pues aunque mueran, resucitarán en su venida. Amén. Hay esperanza en Cristo. Amén. Apocalipsis 1, 18 y 19 nos dice: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo la llave de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que ha visto y las que son y las que han de ser después de esta. El que estuvo muerto, pero que ahora vivo y tengo la llave de la muerte y del Hades. Esmirna, el Señor está en control. Esmirna, el Señor
está en control. Ahora, es interesante, y lo vamos a ver en el segundo punto, que el Señor no ignora nada de lo que la iglesia de Cristo puede estar pasando y ha pasado. El Señor no ignora tu situación ni la mía. Tampoco ignoró la situación de Esmirna, que aunque estaba en un tiempo de mucha persecución, mira lo que el Señor le dice a esta iglesia, y eso nos lleva a nuestro segundo punto. El Señor conocía lo que estaba pasando en la iglesia de Esmirna. Versículo 9 dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de lo que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. John MacArthur comenta, y quisiera citar lo siguiente: nada escapa a la visión del glorioso Señor y Salvador Jesucristo, Salvador de los hermanos de Esmirna y de todos los que creen en Él, que conoce cada detalle. El Señor no solo conocía sus obras, sino también su tribulación, su angustia, su presión y su persecución. Fin de la cita. El Señor no solamente conoce un detalle de tu vida, ni de mi vida. El Señor conoce cada detalle de cada uno de sus hijos. El Señor no solamente conocía la tribulación de Esmirna, ni el sufrimiento, sino también conocía toda su vida. La vida de esta iglesia estaba desnuda delante de la presencia del Señor, como así la vida de iglesia, la iglesia de Cristo, está desnuda delante de la presencia del Señor. Dios conoce cada detalle, cada lágrima que tú y yo o cualquier hijo de Dios ha derramado, Dios la conoce. Dios sabe por qué. Hermano, el cristiano no vive por casualidad. El cristiano vive para la gloria de Dios. El cristiano vive para que Dios sea glorificado. El cristiano no anda en esta vida como un barco a la deriva. No. El cristiano tiene alguien que dirige su vida. El Salmo 23 nos ayuda a entender eso. Jehová es mi pastor, nada me faltará. El cristiano tiene un pastor, el cristiano tiene un guía, el cristiano depende de Dios. El Señor le dice a esta iglesia: yo conozco tus obras, y tus tribulaciones y tu pobreza. Ahora, es interesante también comentar lo que algunos estudiosos han dicho, y quisiera citarlo, que habían 3 puntos por los que la iglesia de Esmirna estaba bajo esa presión. Primero, los cristianos se negaban a adorar al emperador. Recuerden que había un templo que había que adorar al César. Los cristianos se negaban a adorar al emperador. Otro punto: la mayor parte de la ciudad de Esmirna en su vida social giraba en la adoración pagana a múltiples dioses como Zeus, Apolo, Afrodita y Cibeles. Pero los cristianos rechazaban esto y eran vistos como antisociales. Otro puntico es que los creyentes eran perseguidos de los que se decían ser judíos y no lo eran, sino sinagoga de Satanás. Queriendo decir el Señor con esta expresión, sinagoga de Satanás, que estos se reunían para planificar un ataque contra la iglesia, complaciendo a Satanás. Fin de la cita. Y es interesante, amados hermanos, que nosotros recordemos que en Juan capítulo 8, versículo 37 al 44, Jesús le llamó a los fariseos hijos del diablo. Porque aunque ellos se decían que eran padres de Abraham, no hacían la obra de Abraham. Vamos a citar ese texto porque hay un detalle interesante que quisiéramos recordar. Dice Juan 8, 37 al 44 lo siguiente: sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme,
porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo: si fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, lo cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis la obra de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces le dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Eso es una pregunta. Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque ustedes procuran matarme. Y Satanás es homicida desde el principio. Si ustedes, su padre fuera Abraham, las obras de Abraham ustedes hicieron. Es interesante que aunque estos hermanos, por causa de persecución, no tenían también mucha abundancia material, el Señor dice: pero ustedes son ricos espiritualmente. A veces hay personas que el énfasis está en esta vida y ellos creen que la verdadera riqueza es lo material. Pero tú y yo sabemos que todo lo que se ve, dice la Biblia, perece. Y Pablo, hablando de los Colosenses, capítulo 3, le dice: poner la mira, ¿en dónde? En la cosa de arriba, donde está Jesucristo. Porque las cosas de arriba son las que tienen repercusión eterna. Con esto no dudamos que las cosas que usamos diariamente no son importantes en cierta manera. Pero ese no es el fin del cristiano. El fin del cristiano es a ver las cosas como Dios las ve. ¿Cómo Dios ve las cosas? Como temporales y efímeras. El énfasis del cristiano es a vivir la vida por la mente y los ojos, por encima del sol, no por debajo del sol. Ahora bien, el Señor conocía la situación de esta iglesia. Y cito nuevamente: el Señor conoce tu situación y conoce mi situación. El Señor conoce tu tribulación. El Señor conoce tu turbación. El Señor conoce nuestra vida. Un día pasado citábamos el Salmo 139, donde el salmista le dice al Señor: ¿a dónde miré de tu espíritu? ¿Y a dónde me esconderé de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí tú estás. Y debajo de los cielos también. Todavía no tengo la palabra en mi boca. Cuando es aquí, tú la conoces toda. Nosotros estamos desnudos delante de Dios. La iglesia de Esmirna aún estaba en este ambiente tan temerario y de tanta persecución. El Señor le dice: yo conozco tus obras, yo conozco tu tribulación. Ahora, nuestro tercer punto está basado en la parte A del versículo 10, donde el Señor advierte y manda a no temer a la iglesia de Esmirna. Vamos al versículo 10 y luego vamos a dividir este versículo en dos sesiones. Dice el verso 10: no temas en nada lo que va a padecer. ¿Qué es lo que le dice el Señor? No temas en nada lo que va a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulaciones por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Wow. Permítame dividir este versículo también en dos sesiones. Repetimos la parte A: no temas en nada lo que va a padecer.
Y aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Hermano, no sé si tú has ido pensando en lo que estamos compartiendo este texto. Imagínate una iglesia en persecución, una iglesia en sufrimiento, una iglesia en tribulación, y el Señor le dice, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. Wow. Pero aunque nosotros no entendemos todo de Dios, el texto nos dice para qué. ¿Qué estaba permitiendo el Señor y cuál era el propósito de esta situación? Y lo vamos a ver con más detalle más adelante. Pero es interesante recordar que la palabra no temas aparece en la Biblia más o menos 365 veces. No temas, no temed, no temáis. La cual debe llamar nuestra atención, ya que estamos llamados a confiar en Dios. Amén. ¿Cuántos días tiene el año? 365. Y hay años que le llaman año bisiesto, que creo que tiene uno más. Pero si nosotros nos detenemos en el año normal, 365 veces aparece la palabra no temas. Podemos coger un no temas diariamente para que nosotros podamos confiar en el Señor, y aún estemos pasando lo que estemos pasando, recordar que el Señor nos dice no temas. Amén. Ejemplo, en Deuteronomio 31, versículos 6 al 8, mira lo que el Señor le dice al pueblo. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que le daría, y tú se lo harás heredar. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. En Josué 1:9 dice la palabra: mira que te mando que te esfuerces y sea valiente, no temas ni desmaye, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. En Isaías 41, versículo 10 al 14, mira lo que dice el Señor a través del profeta Isaías: no temas, porque yo estoy contigo, no desmaye, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscará a los que tienen contienda contigo y no lo hallará. Será como nada y como cosa que no es aquello que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Dice el 14: no temas, gusano de Jacob, oh vosotros poco de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. Amén. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Iglesia, no temas. Amén. Nuestro Dios es nuestro Redentor. En Lucas 8, 49 al 50, en el contexto de la muerte de la hija de Jairo, permítame citarlo también, y dice lo siguiente: estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no moleste más al maestro. Jairo, tu hija ha muerto, ya no hay nada que hacer, deja al maestro tranquilo, ya no hay esperanza. Pero mira la respuesta de Jesús a Jairo, versículo 50. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree
solamente y será salva. Gloria a Dios. En medio de la situación que estaba viviendo Esmirna, el Señor le dice, no temas. William McDonald comenta y cito, los cristianos en Esmirna no debían de temer. Algunos de ellos serían encarcelados y pasarían por tribulaciones. Pero el mismo Señor le dice, ¿para qué sería esta tribulación? Para ser probado. Al soportar esa prueba satisfactoriamente, probarían la realidad de su fe y probarían que Satanás no puede destruir la fe genuina. El diablo no puede destruir la fe genuina. Fin de la cita. Es interesante, amados hermanos, que la iglesia, aunque el diablo ruja, prevalecerá. Amén. Ahora es interesante también recordar que si alguno se pregunta, ¿por qué Dios permite las cosas? Hay muchas cosas que nosotros no sabemos. Nosotros no sabemos todo lo porqué de Dios. Ahora, si lo supiéramos, Él no fuera Dios. Si yo supiera todo lo porqué de Dios, Él no fuera Dios. Los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Ahora, en el texto, nosotros sí vemos que el Señor estaba permitiendo situación a la iglesia de Esmirna para que su fe sea probada. Pedro nos dice en su primera carta, capítulo 1, versículo 1 al 7, lo siguiente. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Ahora, ¿para qué, Pedro? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Cristo sea manifestado. Hermanos y hermanas en Cristo, nuestra fe en este lado de la eternidad será probada. Ahora, es probada para refinar nuestra vida y el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. En Juan 16:33, Jesús le dice, estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En Santiago 1, capítulo 1, versículos 2 al 4, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mantenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Esmirna, el diablo echará a alguno en la cárcel, ustedes pasarán 10 días. Muchos estudiosos entienden que esta tribulación era una tribulación temporal, pero todo el Señor lo estaba permitiendo para ser probado. Hay cosas que el Señor permite en nuestra vida para probar nuestra fe. Pero en la parte B, el Señor le dice a Esmirna, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. En medio de lo que Satanás va a hacer, en medio de la tribulación que tú estás viviendo y la que va a vivir, sé fiel hasta la muerte. Es interesante recordar que esta expresión sé fiel hasta la muerte es estar dispuesto hasta morir y no negar tu fe. Ser fiel hasta la muerte es estar dispuesto a morir y no negar tu fe. No importa lo que pase, no negar tu fe. El punto número 4, el Señor termina con una exhortación o un consejo. Versículo 11. ¿Qué dice? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte.
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Y es interesante que en cada carta nosotros nos vamos a dar cuenta que terminan de esa misma manera. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Quisiera comentar que cuando se habla aquí de la segunda muerte, tenemos que estar claros que aunque sufrimos daño de la muerte primera, el Señor nos ayuda a perseverar, ya que Él está con nosotros siempre y nos da fuerza para seguir. Pero hay una buena noticia, que no sufriremos daño de la segunda muerte. Pastor, ¿qué es la segunda muerte? La condenación eterna. La paga del pecado es muerte. Todo el mundo va a morir, cristiano o no. Pero la garantía que nos da el Señor es que los cristianos no sufrirán daño de la segunda muerte, de la separación eterna. Cuando Cristo venga, nos llevará con Él para estar con Él por toda una eternidad. Amén. Muchos cristianos han muerto. Muchos moriremos antes de que Cristo venga, o puede ser que el Señor, que no sabemos cuándo viene, nos encuentre vivos. Si es su voluntad, el Señor sabrá. Pero el gozo del cristiano es saber que no sufrirá daño de la segunda muerte. Nosotros estamos seguros con Cristo. Amén. Hay un lugar de eterno descanso para todo aquel que ha puesto su confianza y ha venido en arrepentimiento y fe a los pies de Cristo. Amén. No solamente a los hermanos de Esmirna, sino también a la iglesia de Cristo. No sufriremos daño de la segunda muerte. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Amén. Podemos estar pasando por tribulaciones y situaciones difíciles en este lado de la eternidad, pero tenemos esperanza. Amén. Esmirna, no temas. Esmirna, sé fiel hasta la muerte. Esmirna, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Con Cristo estamos nosotros seguros. Ahora, ya para cerrar, quisiera terminar con una aplicación y quiero que presten atención porque es la historia de Policarpo, pastor de esta iglesia en Esmirna y discípulo del apóstol Juan. Cuando preparaba este sermón y vi la historia de este hombre Policarpo, yo nada más dije, wow. Policarpo no fue un hombre ficticio. Policarpo no fue un hombre simbólico. Policarpo fue un siervo y hasta en el último día del que el Señor le dio aliento de vida, fue fiel hasta la muerte. Policarpo abrazó esa exhortación que el Señor le mandó a esta iglesia. Y no teóricamente, sino cuando se le presentó ponerlo en práctica, Policarpo lo puso en práctica. Mira lo que dice. Policarpo, obispo o pastor de esta iglesia en Esmirna, que fue atrapado a la edad de unos 86 años y llevado al Coliseo para públicamente negar al Señor. El gobernador aconsejó a Policarpo que tuviese piedad de sí mismo por razón de su avanzada edad y que negase su fe en Cristo de una vez por medio de un juramento en el nombre del emperador. Policarpo le contestó: he servido a mi Señor Jesucristo durante 86 años y nunca me ha causado daño alguno. ¿Cómo puedo negar a mi rey, que hasta el momento me ha guardado de todo mal y además me ha sido fiel en redimirme?
Al escuchar ese testimonio, el gobernador amenazó de echar a Policarpo al foso de las fieras si continuaría firme en su testimonio. Y le dijo: tengo listas las fieras y te echaré en ellas, a menos que cambie de pensar. Policarpo contestó sin temor alguno: que vengan las fieras, porque no cambiaré mi fe. No es razonable cambiarnos del bien al mal por razón de las persecuciones. Mejor sería que los hacedores de maldad se convirtiesen del mal al bien. El gobernador respondió: está bien, si no quiere negar tu fe y a la fiera no le tiene miedo, te vamos a quemar. Una vez más, Policarpo le contestó diciendo: usted me amenaza con el fuego que arderá tal vez una hora y luego se apagará. Pero usted no sabe de la llama del juicio de Dios que es preparada para el castigo y tormento eterno de los impíos. Pero, ¿por qué demora? Traiga las fieras, traiga el fuego o traiga lo que sea. Ningún tormento me hará negar a Cristo, mi Señor y Salvador. Amén. Al fin, cuando la gente ya se había cansado de la averiguación, demandó su muerte y Policarpo fue entregado para ser quemado. Inmediatamente se juntaron un montón de leña y viruta. Cuando Policarpo vio eso, empezó a quitarse la ropa y los zapatos, alistándose para acostarse sobre la leña. Enseguida los verdugos le alistaron para clavar las manos y los pies en la madera. Mas Policarpo le dijo: dejen, el que me dará la fuerza para aguantar la llama del fuego, me fortalecerá también para permanecer quieto en la misma, aunque no me clavaran las manos y los pies. Entonces acordaron no clavarle en la madera y solo le ataron las manos detrás de él con una soga. Preparado en esta manera para el sacrificio y puesto la leña como un cordero en holocausto, empezó a orar a Dios diciendo: oye, qué oración. Oh Padre del bendito Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien hemos recibido la sabiduría salvadora de tu santo nombre, Dios de los ángeles y de todas las criaturas, pero sobre todo el Dios de todos los justos, quienes viven en tu voluntad. Te agradezco que me contaste digno de tener lugar entre los santos mártires y digno de compartir de la copa del sufrimiento que bebió Jesucristo, para sufrir junto con él y compartir sus dolores. Te ruego, oh Señor, que me reciba este día como una ofrenda de entre el número de tus santos mártires. Como tú, oh Dios verdadero, me preparaste para este día, por esto te agradezco y te alabo sobre todo hombre, y glorifico tu santo nombre por medio de Jesucristo, tu Hijo amado, el sumo sacerdote eterno, a quien junto contigo y el Espíritu Santo sea la gloria para siempre. Amén. Dicho el amén, los verdugos prendieron fuego a la leña sobre la cual había puesto Policarpo. Mientras la leña ascendía hacia el cielo, notaron con asombro que le hacía poco daño. A causa de esto, ordenaron al verdugo herirle con la espada, el cual fue hecho inmediatamente. La sangre que por el calor del fuego o por otra razón salió copiosamente de la herida y casi extinguió el fuego, así por fuego y por espada, el fiel testigo de Jesucristo falleció y entró al descanso de los santos hacia los años 168 después de Cristo. Iglesia, recordemos, nuevamente repito,
que por más que el diablo ruja, la iglesia prevalecerá. Amén. Por más que Satanás diga, como dice Pedro, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, la iglesia prevalecerá. Satanás, dice la Biblia, que anda como león rugiente, pero la iglesia no le sirve a uno que se identifica como león, no, le sirve a uno que se llama el león de la tribu de Judá. Amén. La iglesia está en victoria por medio de Cristo. Así que no nos desanimemos. Todo esto, tribulación que estamos pasando, esto es temporal. Pongamos los ojos en Jesús. Sigamos corriendo esta carrera con paciencia, no temiendo, no desmayando, que el Todopoderoso está con nosotros como poderoso gigante. Recordemos que Él es el primero y el último, que Él es el alfa y el omega, que Él es el principio y el final. Todo empieza con Él y termina con Él. Y si esto es así, estamos seguros con Él, pues entonces a Él sea la gloria por los siglos de los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios bueno. Adoramos a Dios. En esta mañana Gloria a Dios. nosotros aprendamos de Policarpo, que fue un hombre llamado por Cristo por su gracia. Y aunque murió de la manera que murió, Policarpo reconoció que era un privilegio que Dios estaba dando, morir de la manera que murió. Un privilegio, morir por la causa de Cristo. Este es un mundo que tú sabes, yo sé, que está bajo el juicio de Dios. Este es un mundo de aflicción, este es un mundo de tribulación. El pecado manchó este mundo. Pero tú y yo estamos llamados a confiar en nuestro gran Dios. Aún en medio de situación que se está viviendo ahora, que no sé, si algún hermano o hermana que quizá está viviendo una tribulación o un sufrimiento, déjame decirte que el Señor te dice, no temas. No temas y cree solamente. No temas y confía en las promesas de Dios que están reveladas en su santa y divina palabra. Cristo, antes de irse, nos dijo que no nos desamparará y nunca nos dejará. Y que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Una vez más, rectifico lo que decía el domingo pasado al final del sermón. La iglesia de Cristo está en victoria. Amén. Mientras Cristo sea la cabeza, la iglesia prevalecerá. Que el Señor nos ayude a nosotros salir de este lugar fortalecido, aunque estemos ahora mismo pasando momentos difíciles. Que el Señor nos dé la gracia de salir de este lugar y decir, yo no voy a temer, porque si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por esta mañana. Gracias, Padre, por mensajes como estos. Que aunque sabemos que este es un mundo caído, que vamos a pasar situaciones difíciles, tú sabes por qué permite las cosas. Ayúdanos, Señor, en medio de que nuestra fe sea probada, a permanecer firme hasta la muerte. Oh Dios, danos la gracia para no temer lo que nos puede hacer el hombre. Tu palabra dice, no temas, no temas, no temas. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti. Oh Dios, mira como leíamos en el Salmo 40, bienaventurado el hombre que pone en Jehová su confianza. Y no se debía ante la soberbia, no lo que se debía ante la mentira. Ayúdanos, Dios, a poner nuestra confianza en ti. Y a descansar y a confiar que un día nuestro Señor Jesucristo nos viene a buscar. Y nos llevará a un lugar donde no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá sufrimiento. Concédenos esa gracia de esperar ese día, anhelar ese día, orar por ese día.
Y danos la gracia, Padre, de entender que tú conoces toda nuestra situación. No hay un detalle que esté pasando tu iglesia que tú no tengas control. Ayúdanos, Señor, a saber esperar en ti, a confiar en ti y a descansar en ti. Tú eres el alfa y el omega. Tú eres el principio y el final. Todo comienza contigo y termina contigo. Pues a ti sea la gloria, hoy, mañana y siempre. Tu iglesia dice, amén. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes y damos gracias al Señor por esta exhortación y espero que sea de bendición para aquellos hermanos que puedan verla y a la misma vez también invito a cualquier persona que no tenga una congregación donde asistir. Estamos aquí miércoles a las 7 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana, Iglesia Bíblica Sola Escritura, una plantación nueva que el Señor me ha enviado aquí a Providence, esperando también tu oración y esperando que estos sermones sean de edificación y crecimiento para gloria y honra de tu nombre. Estamos en la calle Detroit, número 17, y puedes contactarte con nosotros por este medio, escribir un comentario y estamos dispuestos a ayudarte en lo que podamos. Así que Dios les bendiga, un abrazo y espero que este tema haya sido de bendición para cada uno de nosotros y para aquellos que lo verán nuevamente. Dios les bendiga.